Buenas noches. Dios le bendiga muchísimo. Una vez más estamos por acá para alabar y glorificar la gloria de Dios. Dándole gracias a Dios porque nos ha permitido estar por acá con un nuevo contenido para su gloria y su honra. En esta noche vamos a hablar de cómo debemos imitar a Jesús para poder ser como Él y alcanzar la bendición y la gracia del Padre. Para esto vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 16:24. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Palabra de Dios. Vamos a ponerle como tema a este pequeño mensaje de la palabra en este día: imitador de Jesús como Él del Padre. Hoy en día, nosotros los seres humanos, los que ya somos cristianos, tenemos un grave problema. Y es que nos hemos llegado a creer un saludo especial al trailero cubano, ciudadano americano, ¿cómo es su nombre? Se me olvidó el nombre de él, lo tengo por acá en un papel. Bueno, él sabe de quién estoy hablando. Ese apellido Fleist. Un saludo especial para ti y muchísimas gracias por tu bonita colaboración para esta institución, que verdaderamente damos las bienvenidas a personas como tú que nos ayudan a continuar la obra hacia adelante. Un saludo también muy especial a... Ay, que se me olvidan los nombres de las personas. A Xavier. Muchísimas gracias, evangelista de los Estados Unidos. Nos hemos llegado a creer, señores, que por el simple hecho de pertenecer a una congregación, denominación tal, ir a la iglesia y cumplir con los ritos religiosos, nos basta con eso y podemos llamarnos cristianos, seguidor de Jesucristo. Pero quiero recordar que en el libro de Isaías, no recuerdo bien ahora, no tengo en mente ahora mismo el verso, y creo que es el capítulo 41, no tengo el verso por ahí. Dice claramente en el libro de Isaías, palabra textual, dice: ya estoy harto de los ayunos, de largas oraciones
de los cilicios de ustedes, ya estoy harto, dice el Señor. Y entonces el Señor dice una palabra muy importante, hablando primero del rechazo a esa religiosidad que la gente practicaba, que no quiere decir que sea mala. Lo malo es la forma como la practicamos nosotros, los seres humanos, solo para llenar un requisito y que se nos llame cristiano por la práctica de esos rituales. Y el Señor dijo más adelante, dando a identificar qué es lo que Él quiere. No es lo que yo quiero, que se levante al caído, que se le dé de beber al sediento, que se le dé de comer al hambriento, que se calce al descalzo, que se vista al desnudo, que se visite a los enfermos y que se le dé apertura a los presos. Entonces, queda muy evidente, como ya leímos acá, que lo que a Dios le interesa de nosotros no es que practiquemos la religiosidad para llenar requisitos y que por nuestra religiosidad se nos llame cristiano. Entendemos que eso no es ser seguidor de Jesucristo. Eso es cumplir con una religiosidad para que se nos llame ser cristiano. Pero entendemos muy bien, según está escrito en la palabra textuales, sagrada, con poder, que debemos negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de Jesús. Y para esto también voy a citar al apóstol Pablo cuando dice, porque hago lo que no quiero y lo que quiero, eso no hago. Esta palabra de Pablo viene después de Pablo haber pasado, y traigo esto a colación porque he escuchado a muchas personas decir que el aguijón de Pablo era que Pablo era homosexual, y le han puesto muchísimos nombres al aguijón de Pablo. También escuché a la pastora Cristina decir en un video que Pablo era un machista, porque no fue Dios que le prohibió a la mujer ser pastora, sino Pablo lo prohibió por machismo, según explica la pastora en sus declaraciones, y lo hace con lujo de detalle, donde explica el machismo del apóstol Pablo. Cosa que me da mucha pena, que hay personas que sí aceptan algunas cosas de Pablo cuando le conviene y te la quieren meter a ti por los ojos, y si no la cumple tú no eres cristiano y te va a llevar el diablo. Pero cuando Pablo no le conviene en alguna otra cosa, Pablo es machista. El aguijón de Pablo era que era homosexual. Y he escuchado a personas hasta decir que Pablo era un egocéntrico, que aplicaba cosas
que yo dije de Pablo, Pablo la dijo después de haber pasado por un proceso que tenemos que pasar todas las personas que venimos a seguir a Jesucristo para entendernos a nosotros mismos y aprender a negarnos y aprender a ser imitador de Jesucristo como Cristo del Padre. Pablo, después de ser cristiano, tenía el problema que tiene todo ser humano y el que tiene usted hoy en día y el que tengo yo. Y como que no lo estaba entendiendo muy bien Pablo, porque entendía que no era algo que debía pasarle a un cristiano, como hoy en día muchos cristianos dentro de la religión y en su iglesia entienden como que no anda algo muy bien, porque entienden que ellos son cristianos y que ciertas cosas no deben acontecer en su vida, después de ser cristiano. Pablo entendía, pero no comprendía muy bien que cómo era posible que después de él ser cristiano, seguidor de Jesucristo, crucificado justamente con Jesús, le seguían llegando sentimientos malos a su mente y seguía teniendo deseos e impulsos a la práctica de algunas cosas deshonestas. Y Pablo empieza a reclamarle a Dios por el porqué de estas cosas. Como sé que hoy en día en el mundo entero hay millones de personas cristianas que le siguen preguntando y reclamando a Dios el por qué está aconteciendo esto y pidiéndole a Dios que lo ayude con esto, porque el círculo cerrado que hay en las religiones, mayormente en la pentecostal, le impide a los cristianos confesar sus verdades entre unos y otros por la desconfianza que hay, porque no hay confianza en los líderes religiosos hoy en día para que sus miembros le expliquen el porqué de las cosas que está aconteciendo en su interior, todavía siendo cristiano. Y ni siquiera hay confianza entre grandes líderes en decirse la verdad uno y otro. Cuando dice la palabra que tenemos que orar unos por otros y confesar nuestras situaciones unos con otros, para que oremos y nos fortalezcamos unos a otros. Y en su afán de Pablo por encontrar el porqué de esta situación, fue mi afán en otros tiempos que me hicieron caer también, y son los afanes de muchos jóvenes, hoy adolescentes, jóvenes adultos y parejas casadas y personas ya ancianos y envejecientes, con 30, con 20, con tantos años del evangelio, y todavía se preguntan, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Y la respuesta de Dios a Pablo fue: bástate mi gracia. O sea, el Señor dijo a Pablo: yo sé muy bien lo que te está pasando y conozco muy bien tu situación, y he encontrado gracia en ti, aún sabiendo la situación por la que está pasando. Es ahí cuando el apóstol Pablo entonces
Más adelante empieza a decir, ya con mucha fortaleza y con un entendimiento claro de por qué la situación, empieza a decir, porque hago lo que no quiero y lo que quiero, eso no hago. Desglosamos estas palabras de Pablo. ¿Qué era lo que Pablo quería hacer que se negaba a hacer? ¿Y qué era lo que no quería hacer que se disponía a hacer? Pablo estaba negándose a hacer las cosas que deseaba hacer, que llegaban a su mente, que le impulsaban y deseaba llevar a la práctica. Pablo se estaba negando porque sabía que no eran correctas y sabían que estaban en contra de lo establecido por Dios y de las cosas que dejó Jesús en sus prácticas, en sus obras establecidas aquí en la tierra. Y ahí se cumplió en Pablo la palabra de Jesús. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga en pos de mí. ¿Cuál es la cruz de cada ser humano hoy en día? ¿Cuál es el sacrificio de cada ser humano hoy en día? Y que me levante un ser humano la mano y me diga que no tiene una batalla, que no tiene una cruz, que no tiene un sacrificio y que no tiene sentimientos encontrados que lo impulsan y deseos a practicar cosas deshonestas que no son las establecidas y agradan a Dios. Y es entonces cuando el apóstol Pablo entonces comprende la situación y ahora entra en batalla en contra de lo que tiene que todo ser humano entrar en batalla y negarse a hacer lo que no quiere. ¿Qué es lo que no quiere? El cuerpo, cuando siente el deseo de ir a práctica deshonesta, que le hablen de Dios, ni que se arrodillen, ni que ayunen. Entonces, cuando esas cosas llegan a su vida, usted tiene que irse inmediatamente a la oración, al clamor, al ayuno, para que desaparezcan de su vida en ese momento y lo dejen tranquilo. Pero ese transcurso de va y vienen, de esos sentimientos que le van a usted a poder desear cosas y a impulsarlo a que la practique para que caiga en pecado. Esa es su batalla, su cruz que va usted a llevar hasta donde la llevó Jesús. ¿Hasta dónde lo llevó Jesús? Hasta la cruz, para llevarlo de ahí ¿a dónde? A la muerte. Esa es su cruz de la que Jesús le habla. Tome su cruz, que pesa, que lo agobia. Porque cuando a un ser humano le llega un deseo de hacer algo que lo impulse, lo jala como un imán, usted se siente débil como una pluma en el aire, que cualquier vientecito lo arrastra y lo lleva donde quiera. No importa la grandeza ni el rango de la persona dentro de las religiones. Quiero decirle que para poder ser imitador de Jesús, como el del Padre, tenemos que ser igual a Él. No ser religioso, ¿no? No cumplir con ritos religiosos, no. Y no es que no cumpla con eso, es necesario, pero no es eso. Es que imitemos a Jesús y seamos igual a Él.
¿De qué manera? Trayendo a nuestro interior el sentir de Jesús. Caminar como Jesús. Pensar como Jesús. Hablar como Jesús. Amar como Jesús. Hacer la obra de Jesús. Y hasta que no alcanzamos ser igual a Jesús, no podemos imitarlo. Es imposible que lo imitemos, aunque nos vistamos de lino, aunque tengamos las mejores posiciones dentro de las iglesias, aunque grandes grupos de personas nos sigan, no estamos imitando a Jesús hasta que no somos igual a Jesús. Cuando logramos imitar a Jesús, donde nosotros llegamos, llegó Jesús a través de nosotros. Y donde nosotros llegamos, se manifiesta Jesús a través de nosotros. Por eso, donde llegaban los apóstoles, después de que Jesús resucitó y dejó al Espíritu Santo a nuestro servicio para que nos guiara a toda justicia y a toda verdad, había manifestaciones igual a las que habían donde llegaba Jesús. El ciego veía, el sordo oía, el mudo hablaba, el enfermo era sanado, el muerto era resucitado, y la gloria de Dios se derramaba y corría entre los hombres, y ese poder, como río de agua viva, levantaba al paralítico, el enfermo era sanado, era limpiado, era liberado de cualquier obstáculo el que había recibido de parte de Satanás. Entonces, mientras nosotros no llevemos ese sello, donde lleguemos, no importa que arrastremos millones de personas, no estamos haciendo nada. Porque mire, esto es tan profundo que aún manifestándose el poder de Dios donde lleguemos nosotros y acontezca lo que acontecía cuando llegaba Jesús a un sitio, todavía hay problemas. Porque los apóstoles llegaron donde Jesús, los discípulos llegaron donde Jesús contentos. En tu nombre los demonios no escuchaban y se iban. Y la gente era sanada. Y Jesús le dijo, todo eso está bien, pero no estén tan contentos. Que eso no es tan importante. Importante es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hoy en día, yo veo en las iglesias muchos brincos, mucho pataleo, mucho salto y mucha llenura del Espíritu Santo. Y supuestamente allí se derrama la gloria de Dios. Santo, glorificado es tu nombre, Señor. Pero no veo el sello del Espíritu Santo demostrando allí, en esa algarabia que se forma en las iglesias, que el poder de Dios está ahí, dándole la vista al ciego, parándome la gente de la silla de ruedas, el mudo hablando, el sordo oyendo, el paralítico levantándose, los enfermos sanándose. No veo eso allí. Lo que veo es mucha extorsión. Lo que veo es mucho poder natural del humano manifestado. Mucha emoción, mucha euforia.
La misma euforia que veo donde hay un concierto de un artista famoso. Que las mujeres se desmayan, hay que buscar una ambulancia, que las mujeres vomitan. Eso no está pasando en las iglesias. Pero cuando usted mira a esas personas que se llenaron allí del Espíritu Santo y que se derramó la gloria de Dios y que todo fue una grandeza inmensa, cuando usted lo mira en su vida personal, usted dice, pero bueno, y eso lo hacía Jesús, así se comportaba Jesús, así hablaba Jesús, así miraba Jesús a su prójimo. Jamás. Para ser imitador de Jesús, hay que lograr ser como Él. Y es un sacrificio que hay que llevar hasta el último suspiro de la vida. Por eso más adelante el apóstol Pablo siguió diciendo, porque esta batalla no termina sino que en la tumba. Ya el apóstol Pablo no reclamaba a Dios, sino batallaba. Ya el apóstol Pablo no le decía a Dios, ¿por qué me pasa esto? Sino batallaba, enfrentaba y con su cruz al hombro, negándose a la práctica deshonesta. Déjeme decirle que hoy en día hay una rumba de religiosos, pastores, pastoras, misioneros, evangelistas, hoy con un poder de Dios grandísimo encima. Y cuando suben a un púlpito, esas personas hablan hasta con voz de trueno y bueno y lo último. Pero el Señor está sacando hoy en día, cumpliéndose lo que dice la palabra. Se está manifestando por el poder de la palabra, el nombre de Jesús. Están saliendo de las tinieblas a la luz cosas que personas pensaban que nunca se iban a saber. ¿Y qué es lo que dice la palabra claramente? Nada que se haga oculto queda sin salir a la luz. Y las personas hoy se están lamentando y diciendo, hay un hombre de Dios. Mira cómo le pasó esto. Y lo más triste de la situación es que hoy en día hay líderes rompiendo las redes, justificando su pecado que hoy salió a la luz y negándolo, que es peor todavía. Ahí tengo un grupo de pastores que pertenecían todos a una confraternidad que según ellos mismos, no lo juzgo, Dios me libre, digo lo que he escuchado de ellos, unos de otros, según ellos mismos recibían muchísimo dinero para obra de Dios y lo cogían para beneficio de ellos, y entró el celo, la envidia entre todos ellos, y se desparpajaron todo y han ocupado las redes hoy en día para decirse hasta perro muerto y delatarse todos unos a otros las cosas que tenían escondidas, desde adulterio, subversión, robo, maltrato físico a su esposa, un sinnúmero de cosas ha salido a la luz por la boca de ellos mismos, porque Dios lo puso a vomitar para que ellos mismos dijeran a la luz lo que había oculto en ese grupo de ellos, que pensaban que lo estaban haciendo oculto y que nunca va a salir a la luz. Yo no me lamento cuando las cosas salen a la luz. No me lamento, sino lo que hago es darle gracias a Dios
porque le ha sacado de la tiniebla a esa persona cosas ocultas que tenía y se la ha puesto en cara para que entienda que debe haber un cambio en su vida. Pero hoy en día está pasando con muchos religiosos lo que pasó con Adán y Eva, la justificación. Y usan las redes para justificarse y para negar lo que Dios le ha sacado a la luz. Quieren volverlo a las tinieblas otra vez, porque no tienen el valor, como no lo tuvo Adán, como no lo tuvo Eva, de decir: he pecado contra ti, contra el cielo, Señor, perdóname. Por eso hoy en día, hermanos cristianos, aprendamos a ser imitador de Jesucristo. Para eso tenemos que ser igual a Jesucristo. Y para eso hay que pagar un precio. Hay que hacer un gran sacrificio. Hay que hacer la obra de Jesucristo, no la obra de nosotros, ni mucho menos la obra del diablo. Lamentablemente, es una pena lo que está pasando hoy en los templos y en las congregaciones de Dios. Hay una caminata por un camino ancho, lleno de situaciones en práctica, señores. ¿Cuántas personas practicando lascivia, masturbación? ¿Cuántas personas adúlteras dentro de las iglesias? Y a cada día Dios se los saca a la luz, como se le echan los trapos al sol a una persona. Dios se lo tira a la luz para que se cumpla por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, lo que está escrito. Nada quedará oculto, sino saldrá a la luz. Y vuelvo y repito, lo que me da más pena es de que el sentimiento fariseo ha seguido manifestándose en el mundo, tan igual como era en Israel hace 2000 y pico de años atrás. La gente sigue aparentando, viviendo de apariencia en las iglesias, viviendo de justificaciones. Cuando alguien saca algo a la luz, empiezan a maldecir y a denigrar al otro, en vez de caer de rodillas y decir: he pecado contra ti, contra el cielo, Señor, perdóname. En aquellos tiempos, los verdaderos judíos que cumplían con lo establecido por Dios, cuando le llegaba una consecuencia a su vida, inmediatamente caían de rodillas, rompían su ropa y ponían tierra en su cabeza. Soy hombre muerto, he pecado contra ti, contra el cielo. Y buscaban el perdón de Dios sin ninguna justificación. Cuando el rey David cometió sus faltas y la tenía en las tinieblas, y el Señor se la puso en su cara en la luz, sacada de las tinieblas, que el profeta dijo: ese hombre eres tú. David dijo: soy hombre muerto. No dijo: no fui yo. Eso es mentira, yo soy el rey. No, soy hombre muerto. Y Dios le dijo, como le dice a ustedes mucho hoy en día: no vas a morirte, pero no va a faltar en tu casa la espada, en tu reinado, y que se haga lo mismo que tú has hecho en tu familia. Hoy en día están pasando rumbo de situaciones y consecuencias en muchas familias cristianas y acusan al diablo. Tú le abriste la puerta.
tú le facilitaste con tu mala práctica oculta, le facilitaste a él que te atormentara y que atormentara a tu familia y que nunca falten consecuencias en tu familia. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Por eso, hoy en día, muchas cosas salen a la luz en familias y se manifiestan hasta la cuarta generación. Y muchos dicen, ¿y por qué me acontece esto a mí en mi familia? ¿Verdad? Nosotros somos una familia decente. Quizás eres decente en público, pero lo que está en las tinieblas te lo van a sacar a la luz tarde o que temprano. Porque de cierto os digo, como decía Jesús, que no morirás tú sin que eso salga a la luz. Y el Espíritu Santo de Dios te lo eche en cara y te lo ponga en cara. Porque muchos hoy en día han hecho lo que hizo Israel, camino a la tierra de Canaán. Estaban caminando en el desierto, camino a la tierra de Canaán, pero su mente permanecía en Egipto. Su mente estaba esclavizada en Egipto y recordaba los puerros y recordaba las grandes comidas, recordaba la mucha agua y las comodidades económicas que tenía en Egipto y recordaba eso ante cualquier situación, deseaba volver a Egipto. Y hoy en día muchos cristianos religiosos, no igual a Jesucristo, están caminando por el camino de la vida hacia el reino de los cielos, pero ante cualquier situación su mente está en Egipto, en la vida que tenían antes, en resolver las cosas como antes, a escondidita en las tinieblas y dejar eso ahí calladito. Fíjate, cuánta mentira, cuánta falsedad, cuánto engaño, cuánta irreverencia a lo establecido por Dios. Yo recuerdo que hoy me reía yo con el trailero cubano, Flakes, que me llamó riendo y me dijo, mira, estoy contento porque siempre lo usted con una cara dura en los videos todo el tiempo. Y aquí lo vi riéndose en un video contento. Porque usted tiene la cara muy dura en esos videos todo el tiempo. Lo que pasa es que los comentarios que hago, no son para provocar risa ni esas cosas. Son comentarios de orientación, de ayuda a las personas. Porque en verdad me duele la situación por la que están pasando mi prójimo aquí en la tierra. Sin entendimiento, sin conocimiento, con muchas confusiones, y habemos pocas personas que podemos sacarlo en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo de su situación. Recuerdo que me decía hoy una persona que aprecio bastante, se llama Jamie, me hablaba hoy de que una persona conocida de ella le confesó una situación muy dura en su vida y que ella le decía que ella escuchaba al mensajero del diablo que le decía, te vas a ir al infierno. Señores, hoy en día muchas personas, cuando el Espíritu Santo le está convenciendo de pecado y le hace ver que si no se arrepiente se va a ir al infierno conjuntamente con el diablo, piensan que el diablo le está hablando. Pero mi pregunta que hago yo claramente, a ti, persona que está pasando por una situación difícil y que está recibiendo el Espíritu, la voz del Espíritu te está diciendo que si no
vienes a Jesús. Si no dejas eso, te va a llevar el diablo y te vas a ir al infierno. El día que muera, si mueres en esa práctica, quiero decirte que no te está hablando el diablo. Porque el diablo nunca te va a decir que dejes de hacer algo que estás haciendo mal hecho, porque te vas a ir al infierno. El diablo siempre que te va a decir, hazlo, porque te vas a sentir satisfecho haciéndolo. El diablo te va a decir siempre, todo va bien, sigue ahí que va bien. Pero el Espíritu siempre te va a decir, si no cambias de posición, te vas a ir al infierno. Y millones de personas están oyendo hoy en día la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que le dice claramente, si no cambias esa posición, ese tipo de obra que estás haciendo, te vas a ir al infierno si llega el final de tu vida practicando eso que estás haciendo. Quiero decirle a todas aquellas personas que están confundidas dentro y fuera de las iglesias hoy en día y que le preguntan a Dios que por qué, siendo cristianos, le siguen pasando estas cosas. Esas cosas siempre te pasarán, hermano cristiano. Esos pensamientos, esos deseos, esos impulsos siempre llegarán a tu vida. Esa es tu cruz, de la que te dijo Jesús que tomara y siguiera en pos de Él. Esa cruz física que le pusieron a Jesús al hombro es la cruz interna que tienes tú que llevar con mucho sacrificio y con mucho dolor, como la llevó Jesús hasta la tumba, negándote, como dice claramente, niéguese a sí mismo y siga en pos de mí. Hasta que no nos digamos a complacer al diablo, a escuchar los consejos del diablo cuando hay una situación, hasta que no nos negamos a hacer lo que no queremos hacer y a no hacer lo que queremos hacer, nunca vamos a llegar a ser igual a Jesucristo. Y si nunca llegamos a ser igual a Jesucristo, no vamos a ser imitador de Él como Él del Padre, ni mucho menos vamos a ir al Padre a través de Él. No importa el grado de religiosidad que usted tenga, no importa el cargo que usted tenga, no importa la gente que le siga a usted ni la gente que lo alabe. Es pura mentira del diablo. La vida cristiana nunca va a ser fácil. La vida cristiana nunca va a ser placentera. Las únicas cosas que son fáciles son las cosas del diablo. Esas cosas que el diablo quiere que nosotros hagamos cada día, cuando tenemos una situación, esos consejos que nos da y que quiere que nosotros obedezcamos y llevemos a la práctica, son los que son fáciles. A lo primero, pero grandes consecuencias nos toca después llevar. Con mucho llanto en mis oraciones en las madrugadas, porque quiero decirle que bien dijo Jesús cuando lo fueron a buscar en la madrugada al monte. ¿Han venido ustedes dentro del tiempo que ustedes se manifiestan? ¿No estuve yo allá en el pueblo? ¿No estuve yo en el templo cada día? ¿Y por qué no me agarraron allá? Sino que aprovecharon el tiempo de ustedes, que es la tiniebla,
para manifestarse, para obrar, para hacer la bendita, maldita obra del diablo. ¿Por qué digo maldita? Porque es lo que nos saca de la bendición de Dios y nos lleva a las consecuencias. A las consecuencias. He escuchado muchas personas: yo no merezco esto de fulano, yo no merezco esto, no merezco aquello, no merezco lo otro. Ah, Dios es injusto. Dios es injusto porque tú eres cristiano. No puede tener consecuencias. Y las cosas que estás haciendo escondidas, que tienes clavada en las tinieblas, no tienen consecuencia. No afectan a una familia. O el oro y las vestiduras hermosas que tenía aquel siervo escondido en el campamento de Israel no afectó a su familia, no afectó al campamento entero. Y no hubieron consecuencias cuando subieron a la guerra. Y no tuvo Josué que clamarle a decirle: ¿qué está pasando? Que hay consecuencias en nosotros. ¿O qué crees? Que las mentiras y los engaños, las falsedades y los adulterios que está practicando y el robo que está practicando escondido en las iglesias hoy en día para satisfacer tus necesidades económicas de lujos, no son prácticas que van a salir a la luz un día y te van a traer consecuencias? Claro que sí. Pero tenemos hoy en día un grupo de personas, como tenemos ese grupo de pastores, de esa confraternidad. Entre ellos, oro por ellos cada día y clamo a Dios por ellos, sin criticarle. Está incluido Chiqui la Cobra, Pedro Hernández, Felipe, el otro tiene un nombre, qué sé yo qué, mi soporte, qué sé yo qué, el otro, qué sé yo qué, Adrián, un sinnúmero de pastores y pastoras también, metido en ese escándalo de que Dios lo ha puesto a ellos uno en contra del otro, para que se saquen toda la luz, las cosas ocultas que se le han contado una y otra por confianza. Hoy en día Dios se le está sacando a la luz y tirándola para la luz. Y ahí están ellos muy empeñados con su ropa de cristiano, encorbatados, desmintiéndose unos a otros y llamándose perros unos a otros y llamándose ladrón unos a otros. Pero no se detienen a pensar por qué no está pasando esto. Es que está saliendo a la luz todo lo que hemos hecho mal, que creíamos que se iba a mantener en la tiniebla. Hoy no hay una palabra escrita que dice claramente que todo lo que se hace en las tinieblas saldrá a la luz. ¿O creen ustedes que el lío que están ustedes metidos unos y otros, la rencilla que tienen uno y otro, es de parte del diablo nada más? Dios lo ha puesto a ustedes a enemistarse uno con otro para que salga todo a la luz y todo quede evidenciado. Y cada quien está culpando a cada quien. Oren, júntense y oren, como le dije en el video que le envié. Oren unos por otros y confíen en sus pecados uno con otro y pídanle perdón a Dios, que no crean que ustedes son iguales a Jesucristo con esas condiciones, ni que son imitadores de Jesucristo con esas condiciones. Mentira de Satanás. Apúrense para que puedan ser iguales a Jesucristo y puedan imitar a Jesucristo
y hacer la obra de Jesucristo. Y donde ustedes lleguen se manifieste la gloria que se manifestaba donde llegaba Jesucristo y donde llegaban los discípulos de Jesús, que el enfermo era sano, el ciego veía, el cojo andaba y el paralítico se levantaba. Esa es la verdadera obra de Jesús. Esa es la obra que nos iguala a Jesús. Esa es la obra que nos dice que somos imitadores de Jesús. Alabado y glorificado su santo nombre. Yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo para sincerizarnos con Dios primero y después con nosotros mismos, para poder confesarnos unos a los otros las debilidades que nos agobian, para que el otro ore por nosotros y nos fortalezca, para ser fortalecido y poder seguir hacia adelante. Quiero decirle que yo fui un homosexual desde muy niño, producto de haber nacido afeminado, y practiqué la homosexualidad y por eso fui homosexual, porque el hecho de que tú hayas nacido afeminado, si no cae en la práctica, si te niegas a la práctica de echarte con otro hombre, nunca vas a ser un homosexual. Si te niegas a sí mismo, puedes hacer tu familia y puedes igualarte a Jesucristo haciendo su obra, imitarlo toda tu vida y llegar a la tumba venciendo al diablo como lo venció Jesús en la cruz. Estamos llamados a crucificarlo conjuntamente con Jesús y vencer al diablo y llevarlo vencido hasta la cruz. En el nombre de Jesús. Tú que hoy estás pensando quitarte la vida porque naciste lesbiana, porque naciste homosexual, afeminado, porque eres homosexual, porque eres violento, porque te gustan las niñas, porque eres violador, porque qué sé yo, cuántas cosas hay en tu vida. Déjame decirte que hay oportunidad para ti. Solo tienes que negarte a ti mismo, venir a Jesucristo y lograr ser como Él e imitarlo. Y en esa batalla carga tu cruz como Él la cargó, y te aseguro que no tendrás que quitarte la vida, que no tendrás que ser un amargado en la vida, que no tendrás que vivir oculto en las tinieblas como los demonios ocultos en las tinieblas, porque le molesta la luz. No tendrás que huir, ocultarte de nadie, porque el que vive en la luz tiene que ser luz y permanecer en luz, y no permitir que su aceite se le acabe a su lámpara. Por eso te hago un llamado a ti. Hoy en día, siendo cristiano, estando en las iglesias, sufre y llora y cree que no hay solución para ti. Sí la hay. Solo tienes que negarte a todo lo que te llega a tu vida y decirle no al diablo y sí a Jesucristo. Coger tu cruz y ser imitador de Jesucristo, igualándote a Él, haciendo la obra de Él por encima de todo lo que el diablo te diga. Te lo digo yo, que soy un gran ejemplo de eso. Que pasé y practiqué todas las cosas que puede practicar un ser humano, porque pensé que no había solución para mí en la vida. Pero un día, el que murió en la cruz a través del Espíritu Santo me dijo: levántate, que si hay oportunidad para ti. Porque en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 hasta 11 dice: no vivas equivocado al principio, porque no entrarán al cielo ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los ávaros, los afeminados, todo, hasta el final de ahí al 11. Y después dice: porque esto éramos nosotros en otro tiempo, pero ya hemos sido lavados,
Ya hemos sido purificados para la gloria y la honra. Ya somos igual a Jesucristo y ya podemos imitar a Jesucristo para la gloria y la honra de Dios aquí en la tierra. Eso dice esos versos bíblicos y ese capítulo bíblico. Eso dice. En otra parte dice otra cosa muy bonita. Y quiero que de hoy en adelante en tu vida siempre le digas a Satanás: escrito está, y por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, me declaro libre. Y por el poder de la palabra se cumple lo que está establecido y escrito, que lo que yo ate en la tierra, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, será atado en el cielo. Para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decirle que es una pena, una lástima, que hoy en día el evangelio esté cualquierizado y se esté engañando a las personas religiosamente, ocultando la verdad de Jesucristo y ocultando la libertad a las personas. Una pena eso, una lástima eso. Ve. Y por eso es tiempo de que nosotros ya nos definamos bien con quién estamos. Si nos igualamos a Jesús y lo imitamos, o si nos igualamos al diablo y lo imitamos. Por eso, en una ocasión, ante una situación en Israel, este muchacho que ocupó el puesto de Moisés en aquellos tiempos, ahora se me fue su nombre de la mente, dijo claríticamente: yo no sé cuál es la postura o la decisión de ustedes, pero yo sí sé cuál es mi posición. Y yo y mi familia adoraremos y seguiremos a Jehová. Es tiempo de que usted en familia también diga: yo no sé cuál es la posición del mundo, pero yo y mi familia seguiremos a Jehová. En el glorioso nombre de Jesús. Es tiempo ya. Es tiempo ya, como dice en los marines, que el juicio comience por casa. Que el ordenamiento comience por casa. Que el sacrificio comience por casa. Que la negación comience por casa. Y que en casa tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y hasta un próximo comentario. Espero que conjuntamente con estas palabras que tienen poder, porque escrito está que por el poder de la palabra seremos sanos, seremos libertados, seremos levantados. Aunque estemos caídos, no estamos destruidos, y seremos levantados. A ti que está caído, levántate por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Y dile a Satanás: escrito está, caído estoy, pero no destruido. Que Dios le guarde y Dios le cuide mucho. En el nombre de Jesús.